Hola a todos, yo soy Javier. Espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar el análisis por capítulos de Crónica de una muerte anunciada. Conviene reseñar que esto no es un resumen, a pesar de cubrir distintos eventos del capítulo, pero que os dejaré el resumen por capítulos y el resumen breve fijados en un comentario de este vídeo. En estos análisis vamos a procurar fijarnos en aspectos temáticos y literarios de cada uno de los capítulos que componen la obra. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que pueda llegar al máximo número de gente. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Análisis del capítulo primero. Crónica de una muerte anunciada se estructura a modo de reflexión encarnando la reconstrucción de la memoria. El narrador anónimo recorre la cronología de la historia de forma no lineal, escribiendo muchos años después del evento. Esto crea un efecto desestabilizador en la historia. El asesinato de Santiago se presenta como inevitable y los acontecimientos que lo condujeron se presentan como un desmoronamiento caótico de la responsabilidad social. Aunque la trama comienza con Santiago yendo a buscar un café de la mañana de su muerte, la narración salta de un lado a otro, a través de capítulos y párrafos, siendo la única constante el tono reflexivo del narrador. Esto significa que el narrador es la única constante cronológica, todo lo demás está en un confuso estado de cambio, susceptible de adelantarse días u horas en la búsqueda de la verdad, mientras el narrador permanece en su posición de autor. El narrador carece de poderes de adivinación, lo que significa que se enfrenta a una batalla entre subjetividad y objetividad. Quiere crear una crónica objetiva de cómo se predijo la muerte de Santiago y por implicación cómo se podría haber evitado. En cambio, se le obliga a describir los numerosos y contradictorios recuerdos subjetivos del día. Los sueños, el clima y los poderes de adivinación hicieron aún más difícil la búsqueda de una realidad objetiva, ya que el narrador nunca puede estar seguro de la verdad cuando la gente del pueblo no puede ponerse de acuerdo sobre la naturaleza de la verdad. La incertidumbre es un punto central en la versión de los acontecimientos del narrador. Al principio, el narrador intenta describir el clima. Dice que la mayoría estuvo de acuerdo en que el clima era fúnebre, pero hay importantes disidentes. Incluso algo tan benigno como el clima está abierto a interpretación y desacuerdo. Esta cuestión de interpretación también se muestra cuando la madre de Santiago, Plácida, se centra incorrectamente en la arboleda de árboles maderables de sus sueños en lugar de las aves más portentosas. Se le proporciona una información y la interpreta incorrectamente, presagiando el trabajo del narrador de reconstruir algo parecido a la verdad a partir de muchas versiones contradictorias de los acontecimientos. La estructura no lineal de la novela también es importante para la idea central de la historia. El asesinato de Santiago parece inevitable, pero todos sienten cierto sentido de responsabilidad por permitir que tenga lugar. La novela comienza y termina con Santiago el día de su asesinato a través de la estructura reflexiva. El narrador proporciona espacio para que él y los demás habitantes recuerden cómo permitieron que ocurrieran el asesinato, reflejando la preocupación temática de la novela por la complicidad de la multitud. La visita del obispo no es un acontecimiento y tiene gran importancia. No es la primera vez que el obispo visita la localidad. Odia la ciudad supuestamente, por lo que solo se para en la cubierta del barco cuando pasa. A pesar de estas repetidas negativas a pisar tierra, la gente todavía se reúne en el muelle para recibir al obispo, en caso de que decida desembarcar. Santiago es una de esas personas que sale temprano de casa con un traje especial por si ese es el día en que el obispo finalmente decide romper con toda una vida de costumbres. Si Santiago no se hubiera ido, estaría usando ropa diferente. Estas otras prendas incluirían su pistola, lo que significaría que habría estado armado cuando los gemelos lo confrontaron. Santiago se une a una multitud que se reúne en el muelle y espera que suceda lo inevitable. El barco del obispo pasa y él permanece a bordo, tal como todos esperan. Santiago sabía que esto sucedería, pero de todos modos siguió a la multitud del mismo modo que muchas personas verán con horror cómo Santiago es asesinado a puñaladas. Este presagio muestra cómo ser parte de la inevitabilidad masiva parece una necesidad en la pequeña ciudad. Hilos menores del destino, como el cambio de ropa o el desembarco del obispo, alteran el curso de la historia, particularmente para Santiago.
El destino del obispo y el destino de Santiago parecen igualmente sellados. Aunque ambos parecen inevitables, incluso el propio Santiago sabe que estos eventos deben ser presenciados por una multitud para garantizar que la inevitabilidad se desarrolle tal como se esperaba. En el capítulo segundo se exploran más explícitamente las motivaciones detrás del asesinato de Santiago, poniendo en primer plano el tema del honor y la violencia. La presunta infracción del honor de Ángela es suficiente para justificar el asesinato de Santiago, aunque nunca se demuestra su culpabilidad, lo que ilustra los efectos perjudiciales de las normas sociales codificadas patriarcales. El alcance de la búsqueda del narrador de tales pruebas se limita a interrogar gentilmente a Ángela en su vejez cuando ella reafirma su confesión original. Como tal, el título Muerte anunciada describe la justificación del asesinato de Santiago por parte de muchos de los habitantes del pueblo basándose en la confesión de Ángela. Dado el alcance de la culpa colectiva que rodea el asesinato de Santiago, en el que todo el pueblo parecía saber lo que iba a pasar y no intervino, la gente del pueblo necesita que Santiago sea culpable para evitar abordar la complicidad de la multitud. Si es inocente, entonces tendrá que afrontar su vergüenza y culpa internalizadas. El narrador es cómplice de esto, por lo que no está dispuesto a profundizar demasiado en el supuesto romance de Santiago y Ángela. Después del asesinato, la confesión de Ángela se convierte en una verdad establecida, ya que cuestionarla significaría cuestionar su papel en la muerte no provocada. La presentación de la familia de Bayardo también insinúa la sutil dinámica social que impulsa la trama. Bayardo es un hombre rico, su padre es un famoso general que luchó en las guerras civiles del país. El general también supuestamente luchó contra Aureliano Buendía, un personaje de la novela anterior de Márquez, Cien años de soledad. El hecho de que el general haya luchado contra el comprensivo Buendía da a entender que él mismo puede no ser una figura comprensiva, aunque la gente del pueblo, en su mayoría, se niega a reconocer sus transgresiones pasadas porque están demasiado preocupados por su fama y fortuna. Esta destacada reputación le da a Bayardo una gran cantidad de poder, particularmente en comparación con la modestia e inferior familia Vicario. Cuando él anuncia que plantea casarse con Ángela, ella se muestra reacia. Se ve obligada a casarse con Bayardo porque su familia necesita el dinero y no quiere rechazar a un hombre tan poderoso. Si bien es posible que los gemelos hayan sido criados para ser hombres fuertes e independientes, las mujeres de la familia Vicario fueron criadas para casarse. Ángela enfrenta la obligación de casarse con Bayardo en contra de su deseo, lo que le da al matrimonio un aire sombrío y trágico incluso antes de que se lleve a cabo la boda. La dinámica social de la pequeña ciudad significa que los ricos y poderosos se salen con la suya, mientras que los ciudadanos de clase media y baja se sienten obligados a seguirlos. El vacío de la dinámica social se revela cuando uno de los personajes más ricos de la novela, Santiago, experimenta el destino más terrible. La violencia emocional y física ejercida contra Ángela la noche de su boda muestra el trato brutal que reciben las mujeres en la sociedad patriarcal. Después de que se revela que tuvo relaciones antes de casarse con Bayardo, Ángela es arrastrada a la casa de sus padres y abandonada por su nuevo marido. Su madre abusa de ella y luego su familia la saca de su ciudad natal. La empujan al aislamiento social y la marginan por haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, un acto en que los hombres de la ciudad participan regularmente. El narrador explica que los hombres de la ciudad visitaban el burdel con regularidad, lo que ilustra cómo el celibato y el sexo se mantienen en un estándar diferente entre hombres y mujeres. Ángela sufre abusos físicos y emocionales por participar en actos similares que son culturalmente aceptables e incluso alentados para los hombres, lo que revela cómo las nociones de honor y violencia controlan y castigan el desafío a las normas sociales. El capítulo tercero se centra en la noche de bodas. La historia comienza y termina con el día de la muerte de Santiago, por lo que la narrativa no lineal se desarrolla para completar los detalles de cómo y por qué los gemelos se encontraron apuñalando a Santiago fuera de su casa. La estructura no lineal está desorganizada y confusa, intentando saltar hacia adelante y hacia atrás a medida que se encuentra y procesa nueva información. En este sentido, la estructura de la historia refleja los acontecimientos del cuento y la reconstrucción de la memoria.
La confusión y el caos de la noche de bodas y el día siguiente se reflejan en la caótica y confusa no linealidad de la historia. Se considera que la cuestión de si los gemelos Vicario mataron a Santiago es muy diferente de si son inmorales o culpables. Con tanta gente en la boda y tanta gente en el lugar del asesinato, la cuestión de si los gemelos mataron a Santiago queda resuelta. Admiten haberlo matado y no se arrepienten de sus acciones. Sin embargo, el papel del honor en la sociedad es importante, ya que esto los excusa de sentir que han cometido un pecado. Creen que estaban defendiendo el honor de su hermana, lo que justifica cualquier acción, revelando que honor y violencia están intrínsecamente ligados. Como Santiago ha dañado el honor de su familia, creen que hicieron bien en matarlo. Después de la acusación, Ángela es vista como una novia menos valiosa debido a las naciones patriarcales de la virtud femenina de su sociedad. Su honor se ve impugnado y su matrimonio con un hombre rico se ve comprometido. La familia no solo ha perdido su honor, implica la narrativa, sino que también ha perdido un activo en la riqueza que el matrimonio de Ángela con Bayardo había aportado. En un sentido material, la familia valora a Ángela ante todo como un activo, para ser vendido en una sociedad patriarcal. Al desacreditar su honor se considera que Santiago ha bajado el valor de Ángela. De manera sutil, el razonamiento de los gemelos equipara el deshonor de Ángela con un delito contra la propiedad. Buscan su propio castigo basándose en un código de honor misógino que todos en el pueblo consideran cierto. Se presenta a los gemelos simplemente operando según los valores sociales misóginos y materialistas que degradan a las mujeres como propiedad que los hombres pueden comprar, vender y comercializar basándose en un valor sexual teórico. La juerga de la fiesta también influye en la búsqueda condenada al fracaso del narrador por la verdad objetiva. Las celebraciones de la boda son salvajes. Esto se expresa en términos sociales, ya que el narrador describe sus escapadas mientras él y sus amigos bailan y cantan toda la noche. Se describen en términos económicos, ya que Santiago cuestiona el verdadero costo de la boda y Bayardo le asegura que el costo es muy alto. El narrador afirma que esta es la fiesta más grande y extravagante que jamás haya presenciado la ciudad. Las numerosas formas en que se describen esta extravagancia aumentan el problema de la reconstrucción de la memoria. El narrador y sus amigos están tan borrachos que sus recuerdos se han vuelto poco fiables. El caos de la borrachera de la noche se suma a la confusión, convirtiéndose en una parte más elusiva de la búsqueda para reconstruir exactamente lo que sucedió. La violencia retratada en Crónica de una muerte anunciada se intensifica a lo largo de la historia, reflejando el tema central de honor y violencia. En el capítulo inicial, la narración se aleja de Santiago justo cuando está a punto de ser asesinado. En los capítulos siguientes, los cuchillos se sacan y se afilan mientras los gemelos esperan para atacar. En este capítulo cuarto que estamos analizando, la narración salta al periodo posterior al asesinato. La violencia es más común. Un grupo de perros muere cuando sus ladridos se vuelven demasiado intrusivos y distraen. La descripción de la autopsia inclemente también está llena de imágenes violentas y brutales. La profanación del cuerpo de Santiago es un insulto sangriento adicional al sinsentido de su muerte. Un hombre inexperto hurga en un cadáver en descomposición que ha estado expuesto al público durante demasiado tiempo, llegando a una conclusión que no es jurídicamente vinculante ni narrativamente satisfactoria. La autopsia establece cómo murió Santiago, pero no por qué murió, responsabilidad que recae posteriormente en el magistrado y el narrador. Sin embargo, al igual que con la autopsia, el magistrado y el narrador se encuentran dando vueltas en un montón de recuerdos podridos que son imposibles de unir a algo parecido a una narrativa satisfactoria. Mientras Santiago es matado de manera brutal y Ángela es expulsada del pueblo avergonzada, la gente del pueblo considera la verdadera víctima de estos hechos es el rico y poderoso Bayardo. La simpatía de la gente del pueblo hacia Bayardo se basa en el sexismo social. Nadie intenta simpatizar con Ángela ni comprender sus acciones. En cambio, se acepta la palabra de Bayardo y Ángela queda marginada. Asimismo, la narrativa es comprensiva con Santiago a pesar de sus frecuentes aventuras con mujeres que no eran su prometida. La acusación contra Ángela basta para condenarla, mientras que Santiago es mirado con compasión. Bayardo, por su parte, obliga a una mujer a casarse con él utilizando dinero y presión social, aunque ella no quiere casarse con él. Compra la casa de Zeus, aunque Zeus no quiere venderla.
Abandona a su esposa en cualquier momento después de su aventura, a pesar del doble rasero social que rodea las aventuras casuales de los hombres. Luego se hunde en un estado emocional de borrachera y su familia adinerada debe buscarlo y llevarlo de regreso a su vida de lujo. Que el pobre Bayardo sea considerado víctima en estas circunstancias ilustra la hipocresía de la sociedad en ese momento. La ironía de los acontecimientos descritos en la novela es que solo después de que Ángela es rechazada por Bayardo, ella comienza a amarlo. Después de que él la lleva de regreso a la casa de sus padres, después de que su madre la golpeara, después de ser expulsada de la ciudad, se da cuenta de que el odio y el amor son pasiones recíprocas. Una vez que no tuvo en común con la persona que se vio obligada a casarse sin amor a los 20 años, fue libre de amar en sus propios términos. Ángela se vio obligada a casarse con Bayardo por la presión social. Su valor percibido como mujer derivaba del valor otorgado a su abstinencia sexual, y su familia buscaba cambiar esto por riqueza material. Sus sentimientos y emociones se consideraron irrelevantes en comparación con lo que podía ganar para la familia. Una vez que se conoció su aventura y se comprometió al valor recibido, Ángela quedó libre para amar en sus propios términos. Ahora que su matrimonio no es una obligación, es libre de ver a Bayardo desde una perspectiva objetiva. Se le quita la obligación, la presión y las exigencias sociales. Solo en el momento en el que la sociedad que Ángela no tiene valor podrá encontrarla el valor y significado de su vida. Su campaña de envío de cartas dura 17 años y al final tiene éxito. Ángela y Bayardo finalmente se reúnen, pero solo después de que se haya perdido mucho en el camino. Muchos de los acontecimientos descritos en esta novela ocurren por casualidad. La carta no leída en la puerta, la mala interpretación de las mentiras de Divina, la pistola descargada, la negativa del obispo a desembarcar del barco, la segunda tanda de cuchillos y muchas otras casualidades hacen que la muerte de Santiago fuera producto de extraños giros del destino como un fracaso social. Sin embargo, cuando el magistrado intenta reconstruir estos extraños acontecimientos, el narrador nota las frustraciones que enfrenta con la reconstrucción de la memoria. Incluso el informe del magistrado es víctima de las circunstancias y el destino. Cuando el narrador lo busca, solo está disponible parcialmente, y grandes partes del texto están dañadas. Incluso la versión oficial de los hechos se ha visto corrompida por circunstancias inesperadas. El informe del magistrado señala las muchas coincidencias que llevaron a la creación de una narrativa tan insatisfactoria. En este sentido, la novela en sí constituye un testimonio metatextual de la conclusión del magistrado. El narrador reconoce que el suceso aún perdura en la mente de las personas. La muerte de Santiago nunca ha sido explicada ni documentada adecuadamente, ni siquiera por las autoridades. El hecho de que sienta la necesidad de volver a la historia tanto tiempo después habla de la inquietud fundamental que aún persiste en su mente. Como a tanta gente del pueblo, la muerte acecha al narrador. Se siente culpable, cómplice y está desesperado por saber la verdad. Debido a la naturaleza del asesinato y a la naturaleza de la vida misma, es posible que nunca pueda descubrir una explicación única y objetiva de lo que sucedió el día que mataron a su amigo Santiago Nasar. El resultado final de la historia del narrador no es crear una explicación de la muerte de Santiago, sino explorar la complicidad de la multitud entre la gente del pueblo. El hilo principal que se teje a lo largo de la historia, tanto en el pasado como en el futuro, es el fracaso de otras personas a la hora de advertir a Santiago de lo que estaba a punto de suceder. La gente ocultó deliberadamente la verdad, intentó advertirle sin éxito o simplemente supuso que alguien más se lo diría. El narrador no logra encontrar a una sola persona, aparte de Nair Miguel, que le diga explícitamente a Santiago que está a punto de ser asesinado. Cuando Nahir le cuenta a Santiago, los gemelos ya le están esperando fuera. En este sentido, el enfoque de la historia se amplía más allá del alcance de los protagonistas principales. Los roles de Santiago, los gemelos y Ángela pasan a un segundo plano mientras el narrador explora por qué todo el mundo debe asumir alguna responsabilidad por la muerte de Santiago. La exactitud jurídica del asesinato no podrá ni podría explicarse. Simplemente ha pasado demasiado tiempo y la memoria es una herramienta demasiado subjetiva para confiar en ella. En cambio, la narrativa sugiere que todo el pueblo es cómplice de su fracaso.
no solo no advirtieron a Santiago, sino que los valores que defendían, como las opiniones patriarcales sobre el papel de la mujer y la importancia del honor de la violencia, llevaron a un trágico asesinato que podría haberse evitado. La historia termina con la vívida descripción del asesinato de Santiago. La primera frase de la novela anuncia a la audiencia la muerte de Santiago. Se anuncia la hora de la muerte y el resto de la historia explora los periodos antes y después del asesinato. Como tal, la narrativa enmarca el asesinato de la misma manera que lo vieron muchos habitantes del pueblo, inevitable. La amenaza de violencia ha persistido a lo largo de la novela, desde lo que los gemelos afilan sus cuchillos hasta el arma descargada en la mesa de noche y los animales sacrificados y preparados en las cocinas. Sin embargo, en las páginas finales la muerte de Santiago se describe con todo detalle. Cada puñalada, cada golpe mortal y hasta la evaluación de los intestinos de Santiago al suelo es recordado por el narrador, un amigo de Santiago. La vívida descripción del asesinato es un importante recordatorio del coste de la inacción. Santiago es brutalmente castigado por los fallos de los demás. No se presenta ninguna prueba de sus presuntos crímenes y todo el pueblo se reúne para presenciar su asesinato. El trauma de la escena es tal que el narrador y los demás habitantes no pueden abandonar el asunto ni siquiera muchos años después. La naturaleza vívida de las descripciones es uno de los únicos paisajes de la historia en los que parecen estar completamente de acuerdo. No hay ninguna versión disidente de los acontecimientos porque la muerte de Santiago está grabado de manera muy explícita en la mente de la multitud. Ellos recuerdan esto, nunca podrán olvidar esto. El asesinato de Santiago crea un punto focal en la memoria del pueblo. Muchos años después hablarán de esto como un intento de superar los traumáticos fracasos de su colectivo social.